Buenas. En este video vamos a abocarnos a las principales ideas del texto del filósofo argentino Rodolfo Kusch, Anotaciones para una estética de lo americano. Con este fin, vamos a ordenar la exposición conforme a los siguientes puntos: el carácter bifronte del arte, la creación artística, la ausencia de un gran arte americano, lo americano y lo europeo, la estética de lo tenebroso y el espanto, la humanidad del indígena, la historia del arte americano, lo tenebroso del Martín Fierro, Juan Moreira como superación, sobre el tango y a modo de conclusiones. Kusch comienza señalando que el arte americano es dual, bifronte. Más específicamente, asocia el arte americano con la vida política, social y económica que bebe de la alternancia entre luz y sombra, la firmeza de lo que no parece real, que nos infunde placer, y el sentimiento de lo tenebroso. Sin embargo, advierte acerca de la existencia de una angustia original que se aferra a lo perfecto, que prefiere lo hecho y suprime lo imperfecto, lo amorfo, desplazando a un segundo plano lo sombrío y lo tenebroso. Tal es así que, observa, el miedo de vivir y sobre todo el miedo a vivir lo americano, lo paraliza todo y en consecuencia se suprime lo realmente vital. Sin embargo, si bien se produce una exclusión de lo realmente vital, éste se halla por debajo de lo social. De forma gráfica, opone el formalismo elegante de Mitre a la fealdad heroica del Martín Fierro. Desde esta óptica, el arte surge de ese miedo original que cuestiona lo amorfo. Por ello, la visión que un artista corriente tiene de lo americano expresa su irritación por la ausencia de equilibrio formal. Según nuestro filósofo, el acto artístico abarca lo tenebroso cuando da cuenta del proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. En efecto, la creación artística parte de la vida como absoluto y se traduce en una cosa incrustada dentro de una sociedad, de acuerdo con un tiempo y con una forma preestablecida. Así, el arte implica una transición de un ámbito rigurosamente vital hacia otro que no lo es. A modo de ejemplo, alude al autorretrato de Van Gogh. Afirma que el contenido y la forma adoptada por éste constituyen dos opuestos inconciliables, uno referido a la vida y el otro estructurado de acuerdo con un canon socialmente comprensible. El arte entra así en un proceso general de lo humano porque subsume el mundo vital al mundo intelectual que lo fija y lo contiene. Acerca de esto añade que, al menos en el gran arte, se actualizan los antiguos planteos vitales, en tanto se traducen formas o signos comprensibles aquello que socialmente fue relegado como algo tenebroso frente a la inteligencia social. Así, considera que el arte es la transición de lo tenebroso hacia la luz, y lo auténtico del gran arte estriba en que es una respuesta plástica a la pregunta primordial que el grupo social, a través del artista, se hace sobre sí mismo. En todo gran arte, tal como sucedió en el teatro griego y con la pintura de Diego Rivera, el artista hace cuestionar al instinto colectivo su sobrevivencia. En esta línea, añade que dado que el arte se asienta en la oposición entre la luz, lo formal, y lo tenebroso, la vida, cuando no hay un reconocimiento de lo tenebroso, el arte cae en manos de los realizadores y se convierte en juego o en arte abstracto. Asimismo, declara que la polaridad del acto artístico se asimila al problema de nuestra vida social. La distancia entre lo realmente vital y lo realmente estructural de nuestra cultura, distancia que va del suburbio al centro, del campo a la ciudad,
del individuo a la sociedad y dentro del individuo, la escisión entre vida y razón. A partir de este marco teórico, se detiene en la explicación sobre la ausencia de un gran arte entre nosotros. Señala que nuestras obras de arte surgen a partir de una vivencia o intuición que carece de vitalidad real. Se elaboran directamente en el plano formal. En oposición a esto, subraya que lo realmente vital, la vivencia de nuestra miseria política, social, económica y cultural, se expresa en un terreno no artístico. ¿Dónde? En el café, el cabaret o la calle. De esta manera da cuenta de la división, en nuestro caso, entre un arte oficial y un arte catalogado bajo el falso rótulo de popular, que abarca lo gauchesco, la literatura tanguera o el submundo del sainete. De esta manera traza un puente entre el problema de nuestro gran arte y el problema de lo americano. ¿Por qué? Porque éste se amolda a la división entre lo tenebrosamente vital, vinculado a lo indígena y a la tierra, y lo formalmente evadido en las estructuras sociales levantadas en la ciudad. Nuestro filósofo, siguiendo el hilo conductor que vamos desplegando, se pregunta ¿qué es lo americano? Responde que desde el punto de vista del sentido común, lo americano es, en primer lugar, lo indígena vinculado con lo muerto, y en segundo término, el mundo construido por el hijo del inmigrado, asociado con lo viviente. A este respecto, trae un nuevo interrogante. ¿Por qué se vincula lo indígena con lo muerto? Esta caracterización proviene de la objetividad científica del mundo occidental, que caracteriza como una filosofía del objeto utilizable. Desde esta visión, lo indio no tiene ninguna validez política, social o artística y se lo relega al museo como algo monstruoso. Pero, ¿cómo surge esta concepción del indígena? Esta se inicia con la conquista de América y se afianza con el proceso de occidentalización llevado a cabo en los siglos sucesivos. En efecto, este proceso se consolida durante el siglo XIX, cuando se crean las naciones americanas a partir de premisas correspondientes con una visión de la realidad modelada bajo categorías kantianas. Entre las más determinantes pueden mencionarse la noción teórica de espacio geográfico como algo vacío. Con todo, advierte Kusch, más allá de su notable avance, este proceso no consiguió la supresión absoluta de lo indígena. De hecho, en el terreno de lo político se registra la supervivencia no ya del indio, sino de lo indígena, de lo autóctono como estructura. En virtud de este cuadro, es indispensable el estudio de una estética de lo americano. Justamente, a través de la comparación del arte antes y después del descubrimiento, puede determinarse el grado de compromiso geográfico con nuestro ámbito vital, este aspecto tenebroso de nuestra realidad. Por eso, llevar a cabo esta búsqueda en torno a la estética de lo americano podría ofrecernos invaluables claves de lectura. Nos ayudaría a comprender el compromiso geográfico de lo americano recién mentado, arrojaría luz sobre la imposición de la formalidad como principio, algo perceptible en la tenaz oposición que Sarmiento expone contra la barbarie. Por último, habilitaría la posibilidad de un sentimiento que no se refugie en la comodidad de la forma y el espíritu, sino que se ajuste en función de la vivencia del mal y de lo amorfo, como si éstos se adosaran dialécticamente al bien y a la forma. Kusch profundiza la conceptualización de la estética de lo americano, indicando que la impresión inmediata que causa el arte indígena es de monstruosidad. ¿Cómo se explica esto? Para hacerlo, es necesario atender a la oposición cultural entre el mundo occidental, encarnado en la conquista de América y su vigencia en nuestras ciudades, y el mundo americano, indígena. Ciertamente, nuestra vida se organiza en torno a la fe que depositamos en la ciudad.
en tanto ésta nos asegura el esquema preestablecido de nuestra vida. Dada esta cosmovisión, el mundo indígena, al estructurarse sobre valores antagónicos, expresa una implacable alteridad en la que se anuncia lo monstruoso en la medida en que se presenta como radicalmente opuesto al sentir ciudadano. En efecto, el descubrimiento de América fue el choque de una cultura dinámica de llanura, las euroasiáticas, con una cultura estática de meseta, la americana. Ahora bien, ¿qué sentido estético tiene la monstruosidad indígena? Por una parte, la fuerza expresiva misma contenida en la monstruosidad, y por la otra, la estrecha correlación entre lo humano y lo natural. Para poder apreciar esto es indispensable diferenciar la visión que generalmente se expresa en el arte occidental y que impide ver la esencia del arte indígena. Para ello es menester recuperar los fundamentos filosóficos de la cultura occidental, fundamentos que Kusch identifica con la filosofía de Descartes y con la filosofía de Kant. Más concretamente, señala que estos pensadores convirtieron la ciencia en un problema del sujeto y no de la realidad exterior o del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente que lo exterior es algo incognoscible y a la vez técnicamente dominable. Desde este prisma, la cultura occidental no se encuentra comprometida con el mundo exterior. Es una cultura que ha perdido el miedo al espacio. En concordancia con esta, el arte occidental antepone el signo a lo signado, predomina la sensación sobre la cosa que lo engendra, la armonía brota de la coordinación del signo, de la palabra, más que de la cosa. Por su parte, la cultura indígena puede concebirse prácticamente como el reverso de la cultura occidental. Esta se organiza a partir de una especie de correlación entre lo humano y lo natural, puesto que lo humano indígena está en función de lo natural. De esta manera, el monstruosismo que se le atribuye al arte indígena se anuda con una experiencia de lo geográfico que presenta un contraste pleno con la concepción del espacio occidental. En función de esto, lo monstruoso indígena no concierne únicamente a una alteración sobre la forma, sino también a un énfasis de lo significado sobre el signo, del contenido sobre la forma y, en última instancia, de la realidad espacial, considerada como naturaleza, sobre lo humano. Así, la perturbación de la forma adquiere la categoría de lo monstruoso, dado que alude inmediatamente a lo inhumano. Y esto es algo no registrado por parte del arte de Occidente. Es por ello que el análisis de lo monstruoso no puede prescindir de la relación entre el hombre y la naturaleza que, en el ámbito geográfico de América, se traduce como oposición estricta entre hombre y espacio. Y esto es algo que se trasluce en el arte indígena. Se capta en su apropiación del espacio como cosa que encierra la posibilidad de destrucción del hombre y que se halla mágicamente cargado de demonios y dioses adversos. Apretadamente, el artista occidental pone la obra en el espacio vacío de Galileo y del Renacimiento, y es principalmente un arte de producción y no de creación, por tanto un arte con una estética del placer y de la forma. Correlativamente, la estética tiende a valorizar el producto artístico, la obra, sobre la génesis de ese producto, el artista. En contraposición a este, el arte americano, indígena, precolombino, parte de lo humano, contemplando la posibilidad de la sobrevivencia, y por el otro, involucra la inhumanidad del espacio como elemento antagónico y ofensivo, que es el verdadero configurador de su monstruosidad. El arte indígena nace del espanto humano ante el espacio inhumano, como cristalización sangrienta de ese constante estar al borde de la muerte.
De ahí que excluya la forma, el placer y suponga lo amorfo y lo tenebroso y cause un atropello plástico sobre el espectador. Justamente, el arte era una cuestión de vida que respondía a la ecuación decisiva del hombre y el espacio. El arte surge funcionalmente de ese enfrentamiento, delimitando un ámbito cultural frente al espacio. Por esta razón, demanda otro tipo de estética. ¿Cuál? Una estética no del arte, sino del acto artístico. Así, la estética de lo indígena no puede desconectarse del problema de su supervivencia, del fondo geográfico de su contenido. Veamos esto con más detalle. Nuestro autor va a profundizar en la relación entre el arte indígena y su vinculación con el espacio. Va a mantener que el antagonismo entre el hombre y el espacio realza el significado dramático del arte indígena, así como brinda cierta modalidad instrumental a la estructura de su arte. A este respecto, explica que la espacialidad y la presencia de lo natural en América llevó al indígena a una violenta involución e integración del humano que se cristaliza en su modo de organización dedicada a una severa sobrevivencia de la especie. De acuerdo con esto, el predominio del todo sobre la parte, de lo colectivo sobre lo individual, respondía a su visión de lo humano como absoluto frente a ese otro absoluto que era el espacio natural de América. Detallemos un poco más esto. La relación hombre-espacio es superada en una primera instancia con el cultivo del maíz, algo que encuentra correlación con la magia. De esta manera se va creando una potente aglutinación del humano en torno al medio de vida. Y ésta se materializa tanto en sus estructuras sociales como artísticas, con el propósito de depurar el espanto de hallarse sumergido en lo natural y buscar un equilibrio entre lo humano y lo inhumano. Sintéticamente, todo lo indígena es funcional a la lucha entre hombre y espacio y a la sobrevivencia de lo humano en aquella lucha. En este contexto, el arte desempeña un papel funcional, condicionado por su sustrato emocional y mágico. Sobre este destaca que la estructura básica del arte indígena es bidimensional. Para precisar esto, nuestro filósofo hace mención a la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Se trata de un espacio cuadrangular y plano sobre el cual se desarrolla la cosmogonía indígena. Con todo, el verdadero sentido de este arte es conjurar el espacio-cosa mediante una superestructura de tipo plano. Así, lo mágico cuenta siempre con elementos plásticos y el objeto en que se plasma recibe el carácter de instrumento, de superestructura que se adosa a un fin más profundo como el de la conjuración. En pocas palabras, el acto mágico implica un despliegue plástico. Por esta razón, el primer elemento del arte indígena es el del plano tomado primordialmente como muralla expresiva que, en segundo término, cumple la función de pantalla mágica con la que se conjura la realidad del espacio-cosa hostil. En virtud de esta caracterización, puede decirse que el arte precolombino es un arte de conjuración más que un arte de expresión, una pantalla mágica bidimensional frente a todo lo que pudiera oponerse a la integridad humana. De esta forma, la asociación hombre-espacio cubre un rol protagónico en la cultura americana y nos conduce a la visión monstruosa de una humanidad que se sustrae al dinamismo de lo humano, esencial a la cultura euroasiática, ofreciendo en cambio una especie de integración o vegetalización de lo humano. A propósito de esto, cabe aclarar que la vegetalización no consiste únicamente en la elección de la actividad agraria como exclusiva, sino que da cuenta del impostergable y violento compromiso con la tierra. Y esto es algo que contrasta superlativamente con lo sucedido en Occidente,
cuya historia se centra en la ciudad como evasión. Finalmente, de este análisis de lo indígena se desprende un corolario práctico. ¿En qué consiste? En que lo indígena representa no solo una solución estética, sino también una solución sociológica para nuestro existir ciudadano en América, puesto que ofrece una reestructuración de los componentes universales de la cultura humana en función de otros criterios. Atendamos ahora a la historia del arte americano. Más concretamente, ¿cómo se desarrollaron los hechos? A partir de la conquista, la historia del arte americano fue sometida a un reemplazo del arte mágico del espacio-cosa por el arte del espacio vacío, por las formas del dominio occidental. Se produce así una transición del arte defensivo y comprometido del indígena al arte ofensivo y neutro de la cultura europea. A través de dos ejemplos, este contraste se hará más evidente. El indígena esboza su espanto en un Atlante prismático como cuatro pantallas mágicas frente a un espacio-cosa demoníaco y peligroso, mientras que Miguel Ángel crea al Moisés como un objeto neutro o cosa en sí, en un espacio vacío y dominable. El arte europeo crea, en lugar del mundo inhumano de la naturaleza, un mundo humano y técnicamente dominable. El problema radica en que, en América, se dan los elementos occidentales de dominio, pero sin su sustrato real, ambiental y social, que solamente pueden tener lugar si se cuenta con el respaldo de una actividad económica, social, política y humana igual a la europea. A causa de esta falta de respaldo, nuestra ciudad, arte, comercio adolecen de cierta monstruosidad, ya que están realizados en función de algo que nosotros no somos. Resumidamente, la distancia entre el sustrato vital desde donde parte el artista, o sea lo tenebroso, y la estructura social que brinda la forma, han creado, por una parte, un arte de la vida o del contenido, expresionista, y por el otro, un arte de la forma, o cubista, y ambos como trasunto de una oposición entre artista y arte, individuo y sociedad, o vida y razón. De esta forma, el arte indígena constituye indudablemente un antecedente, al menos vivencial, de un arte americano. Ahora bien, Kusch precisa más esta vinculación entre el arte y su trasfondo. Añade que mientras en Occidente lo vital y lo formal mantienen un lazo dentro de la ciudad y se resuelven simplemente por la expresión, en América esto no es así. ¿Por qué? Porque lo vital yace fuera de las ciudades, se encuentra en el suburbio o en el interior, donde la presencia del indio o del mestizo añade una dimensión telúrica inequiparable a la formalidad ciudadana. Dicho de otro modo, en América lo viviente se debe a la negación de la ciudad y pertenece al subsuelo social. Asimismo, agrega que se toma de lo occidental la forma, el aspecto adaptable, pero como nuestro contenido viviente no se adecua a esa forma, se fabrica un contenido neutro y ubicuo en nombre de la universalidad del arte. El resultado de esta operación es un arte desvitalizado y formalista que se distancia del occidental debido a sus condiciones de emergencia y posibilidad. Con todo, no seguir este camino y profundizar en nuestra propia realidad implica perder la ciudadanía occidental de la obra, su derecho a la forma. ¿Por qué? Porque lo americano carece de forma y porque lo occidental no expresa lo americano. De acuerdo a este planteo, quedan bien delimitados dos ámbitos. Por un lado, un arte de la vida o de lo tenebroso, que se califica como popular e involucra peyorativamente lo gauchesco y el folclore. Por el otro, el arte oficial, de tipo formalista. En esta última parte, analicemos cómo este marco conceptual
se aplica al arte argentino. Sobre este tópico, nuestro filósofo comienza realizando una distinción de importancia. La formación de lo gauchesco como ámbito literario al margen de la literatura oficial tiene un contenido circunstancial, las persecuciones padecidas por el gaucho durante el período de reorganización del país. Y ese contenido, la vida del gaucho, la de su condición, la partida, la inmoralidad del juez, comprenden el aspecto visual, pintoresco y por lo tanto secundario de lo gauchesco. Frente a este, lo verdaderamente nacional o americano del Martín Fierro yace en sus personajes secundarios. ¿Por qué? Porque estos encierran la esencia de lo gaucho en tanto solución particular de la antigua ecuación del hombre con el espacio en América. En otras palabras, lo real no es lo gauchesco, sino la estructura vital de lo gaucho que se reduce a su estar en el espacio natural de lo americano, sin resistencias ni defensas. Y esto es algo más pronunciado en la segunda parte del poema, a través del indio, del viejo Vizcacha y de Picardía. Sobre esto, Kusch introduce una nueva observación que contrapone al gaucho y al indígena. Mientras el indígena se defendía frente al espacio con un respaldo humano y con estructuras estéticas funcionales, el poema gauchesco nos expone una situación infinitamente inferior, según la cual nuestro estar en América se reduce a una simple sobrevivencia biológica y elemental. Justamente, el indígena opone una estructura, en cambio el gaucho simplemente se da a sí mismo como objeto. Gráficamente, el viejo Vizcacha es un objeto atrapado por la llanura, porque representa el fracaso de una cultura dinámica como la occidental en un ámbito estático. En este punto menciona el estreno de Juan Moreira en el Circo de los Hermanos Carlo y lo compara con el Martín Fierro. Sobre el verdadero significado del Juan Moreira apunta que su contenido reside en el fondo original que encierra lo gaucho y responde a la ecuación hombre-espacio. Sin embargo, a diferencia del modo en que se establece esa relación en las figuras de Vizcacha y Picardía, Juan Moreira expresa una superación. ¿En qué consiste esta? Por un lado, en el plano estético, agrega una estructura propia, el picadero, y por el otro, porque encierra, además de aquel sentir biológico de nuestra vida, un amplio ejercicio argumental de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que en el Martín Fierro se adecua a un criterio ciudadano de compasión, en el Juan Moreira se da en toda su fuerza mediante la acción a través de un salvaje valor. De esta forma, el Juan Moreira supera ese simple darse en el espacio, esa acomodación al espacio que atraviesa todo el Martín Fierro. De esta manera se advierte una suerte de conjuración similar a la indígena, y justamente porque todo aquel fenómeno era una conjuración, su desarrollo se hacía como un vasto espectáculo, de tal modo que el despliegue de vestimentas, gritos, música y caballos servía de pantalla mágica para suponer el triunfo de lo humano sobre lo inhumano, tal como lo plantea el arte indígena. En suma, el Juan Moreira ofrece un recomienzo en una medida mucho mayor que el Martín Fierro, porque se trata de un vivir la vida rotundamente. Por su parte, en el plano de la ciudad, sostiene que lo espacial se ladea simulando la vida humana. Sin embargo, se da lo biológico en su estado puro en la música del tango. También él participa de ese reptar de la ameba, es la vida reducida a cero que se esboza solamente en el ritmo. Hay en el tango esa cualidad primaria de las danzas indígenas que sirven de estado místico y en el que se funden todos los recursos menos los corrientemente señalados. En este sentido es un arte antisocial porque es hijo del resentimiento, del mismo que toca al frustrado y al delincuente, pero que por extensión nos envuelve a todos. También, añade,
es el arte del recargo vital, aunque no logra expresar la misma violencia que el Juan Moreira. En efecto, se distancia de aquellos en el sentido de que espeja la absoluta frustración frente a la adquisición de las cosas de la ciudad. De ahí que su significado sea el de una célula estética de simple perduración y sobrevivencia. Y ello está en el esbozo del gesto, la concentración, el hierático trazo de los pasos en el piso. En la expresión y en la violencia de la tensión está el germen de una actitud íntegra que no logra resolverse en la ciudad. De esta forma encierra el canon estético de nuestra literatura ciudadana, como encierra también la constante de un argumento de frustración para toda ella. Una estética de lo americano no puede prescindir del espacio. Esto significa recuperar lo tenebroso en nuestro arte. Y que implica salud estética, se encuentra en el subsuelo social del otro lado de la ciudad, ya que las formas culturales propias de la esfera del dominio occidental no tiene consistencia frente a lo americano. Es necesario, entonces, continuar el camino del Martín Fierro, del Juan Moreira o del tango, dado su compromiso geográfico, ese espacio americano que nos trae desde el fondo del tiempo la tremenda experiencia de la monstruosidad indígena. Y esto depende de una decisión vital, esto es, de la respuesta que nos demos en relación con el espacio. A diferencia del indígena, que resolvía la oposición entre hombre y espacio mediante la creación de un ámbito estrictamente humano, entre nosotros esa misma oposición se resuelve por el lado de la absorción por el espacio vacío. Nuestra falta de consistencia deriva del refugio en la ciudad y en la clase social, y el rechazo sistemático de lo que pudiera darse por debajo, en el fondo mismo de ese aparente vacío, puesto que no contamos con ninguna clase de arraigo. En otras palabras, aún no hemos dado la respuesta práctica y vital a la cuestión primordial de vivir en América. Con todo, queda en pie lo tenebroso como canon. En palabras del propio Kush, un espacio que nos muele las carnes y nos deja esa cosa, original de nuestra vida palpitante al desnudo como un Dios que nos despoja y nos penetra hasta la pregunta por la vida, y más allá, cuando ya no hay preguntas sino un simple vivir sin preguntas, y más allá, cuando ya nada es posible y todo consiste en un reptar de charco en charco como la ameba, arrastrando ese terrible estar pegado a la vida, acosado por el espanto original de haber sido creado sin saber por qué. Se trata de esa América espacial que sólo se da como piedra, vegetal, llanura, ameba, insecto, todo en el espanto primordial del silencio, sin el arraigo elemental que al menos nos brinda la muerte. Lo que ocurra en ella será como la esperma, fugitivo y violento, nítido para ser aglutinado luego en el espacio voraz y pesado hasta desaparecer perentoria e inútilmente. En este terreno, el arte auténtico es un arte de lo tenebroso, en el terreno del viejo Vizcacha, o de la muerte de Juan Moreira, o del inútil jadeo vital de un tango. Muchas gracias.